Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Gibran Ramírez Reyes. Cursó su licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM, institución donde obtuvo la medalla Gabino Barreda en 2012 al mérito universitario por mejor aprovechamiento. Es maestro también en Ciencia Política por el Colegio de México y doctor en Ciencia Política y Sociales con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma. Así es, muy nerd, siempre. Bueno, casi siempre, menos la prepa. Yo sé que una gran influencia en su vida ha sido su abuela Odilia. Sí, mi abuelita básicamente me creció mis primeros años porque mis papás trabajaban los dos. Mi mamá llegó a trabajar incluso los 2 turnos, maestra de primaria, hasta el día de hoy. Ya jubilada, pero sigue trabajando. Entonces pasaba yo mucho tiempo con la abuela y platicando, acompañándola al mercado, acompañándola a hacer de comer. Y la frecuente siempre, ha sido como la familia a la que he estado más cercano. Me volvió de alguna manera un católico cultural. Esa mirada que siempre pasa por una cierta moral, los comportamientos de uno. No tengo el don de la fe, o sea, no creo en Dios, salvo por momentos y últimamente he estado cuestionándome mucho esa creencia. Y siempre, además, ha contrapesado un poco mis ímpetus y también mi ideología. En casa somos de izquierda, en la casa paterna. Mi mamá, mi papá fueron militantes en su juventud. Mi mamá todavía militante sindical, ya siendo yo grande. Y mi abuela siempre fue más reservada respecto de lo político. Siempre que me freno en hacer algo, a ella le gustaría que me frenara mucho más. Es la voz de mi abuela en mi cabeza. Dice usted, en mi casa siempre fuimos de izquierda. ¿A qué edad empezó usted a concebir que podía dedicarse a la política o ser quien analizara la política? Sí, a mí me gusta decir que me dedico a la política teórica y práctica. Creo que fue en el año 2003. En el año de 2003 hubo una campaña de un partido pequeño, México Posible. Creo que la presidenta era Patricia Mercado. Tenía una agenda de izquierda, progresista. Venía de lo que había sido otro intento partidario, Democracia Social, donde estaban Gilberto Rincón Gallardo y otros que venían del Partido Comunista, como Otón Salazar, un dirigente magisterial que yo admiro mucho. Entonces, mi papá participó en esa campaña y yo lo acompañé en algunas cosas. Y algo que me dejó muy marcado e indignado es que nos tomaron un auditorio, porros del Bester Gordillo, porque el candidato era muy crítico del Bester Gordillo, venía también del sector magisterial. Entonces el auditorio se llenó muy temprano, como 1 hora antes del evento. Nos parecía sospechoso tanto éxito, ¿no? Y bueno, reventaron el acto de manera violenta. A partir de entonces y de esa indignación con la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y con esa adrenalina también, ¿no? del choque, empecé a pensar en eso. Antes, yo creo que siempre me ha gustado la palabra hablada, pero siempre fui reacio a participar en concursos de oratoria, por ejemplo. ¿No? Me parecía muy falsaria la cosa y prefería la poesía. Después de esto que te comento, empecé a observar más discursos y a reorientar esa vocación
política. Ahora, me habla usted de política progresista, tan vista en los discursos, escuchada en los discursos de hoy. ¿Qué es para usted una política progresista? Bueno, actualmente ya soy muy crítico del progresismo. Diría que hay dos cosas. Hay algo que concebimos como progresismo, que es la parte buena del progresismo, que son las libertades y sobre todo las libertades personales, ¿no? El respeto a las libertades personales. Pero esto ha venido acompañando el discurso del progreso, que siempre es material. Y el progreso no siempre ha sido bueno para la vida. Las comunidades desplazadas de Zacatecas por la minería, por ejemplo, han sido víctimas del progreso. Y si correlacionamos incluso los megaproyectos de desarrollo industrial en el país, casi en todos hay cerca núcleos de violencia, porque se deshace el orden social. Entonces la política progresista tiene esa parte de las libertades individuales, digamos esa retórica para satisfacer al público, a la ciudadanía, pero tiene esa otra parte de que tenemos que crecer económicamente, que tenemos que generar industria, que tenemos que anteponer como fin último de cualquier decisión política el progreso. Gibran, sin embargo, pues en un mundo globalizado estamos sujetos a los cambios, al desarrollo de otros países que pues también afectan a un país como el nuestro, donde tenemos pues océanos por todos lados y que muchas veces el progreso está pues unido a que la gente tenga precisamente o conquiste esas libertades. ¿Qué es para usted la libertad? Bueno, por una parte libertad es que nadie lo moleste a uno mientras uno no esté molestando a los demás y por la otra, tener medios para autodeterminarse. Okay. Entonces, la libertad tiene esa parte de que no te prohíban cosas, pero es mucho más importante la parte positiva, de que tengas herramientas para autodeterminarte. Si no tienes una buena educación, Exacto. si no tienes comida todos los días, si no tienes una vivienda digna, no tienes condición para decidir muchas cosas sobre tu vida. Tienes que estar a las necesidades vitales más inmediatas. Entonces, yo diría que hay esas dos partes fundamentalmente en la libertad, pero debe haber también un componente social que usualmente está regulado por las leyes sobre qué se vale y qué no se vale hacer con esa libertad. Creo que ahora enfrentamos un desafío terrible para esa idea. Después del encierro, después de esta época de tristeza y de temores, hay una cierta energía contenida que se está expresando, por ejemplo, en la fiesta, pero también en los movimientos sociales, y no hemos sabido qué hacer con ella. En el fondo, creo que lo que pasa es que no hemos querido mirar los impactos de la pandemia, los impactos en ese deseo de libertad. Y si lo sumamos a condiciones locales, bueno, nacionales en este caso, nos encontraríamos que estamos cercados por todos lados. Y el cerco está hecho de muerte. Son los 700,000 muertos de la pandemia, pero son los cientos de miles de desaparecidos, además con una cifra negra que debe ser elevadísima. Son los homicidios dolosos que sí son reportados y otra serie de mecanismos del poder para esconder esa realidad de muerte. Hoy el principal obstáculo a la libertad en México está fuera de las ciudades, sobre todo, porque en las ciudades también. Por ejemplo, no tenemos derecho a la noche. Y el cerco está hecho de muerte.
¿La libertad tendría que tener como sinónimo la igualdad? Creo que no. La política de izquierda enaltece la igualdad. Pero una igualdad que deriva, digamos, de lo que tenemos todos en común. Hace el énfasis en lo que tenemos en común sobre aquello que nos diferencia. Pero la igualdad absoluta no es posible y tampoco es deseable. Los regímenes del llamado socialismo realmente existente, yo diría mal llamado, pero del así llamado socialismo realmente existente, no encontraron maneras ni virtuosas ni defectuosas de encauzar los afanes de la competencia, de la superación, de la libertad. Y esto ha sido muy importante siempre. A veces olvidamos, sobre todo en la ciencia política contemporánea, que las pasiones son muy importantes. A veces son lo más importante. Y creemos que el capitalismo inventó las desigualdades. Y no es así. La envidia es un sentimiento que existe en la mayor parte de las culturas. Y si no organizas la envidia para que no se estén unos destruyendo con otros, entonces no tienes un buen régimen político. La manera más usual de encauzar de manera civilizada la envidia es la competencia. Y en esa competencia habrá unos menos capaces y otros más capaces. El problema es que el sistema de reconocimiento en el capitalismo actual, yo creo que siempre, no premia esa diferencia de capacidades, sino una serie de cosas muy distintas, ¿no? De capital social, de relaciones familiares, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que yo creo que hay que buscar es un sistema de reconocimiento que sea más justo. Y todas las sociedades lo han intentado. Por ejemplo, aquí, a los que saben más, tenemos el Sistema Nacional de Investigadores que los va premiando conforme publican. Un sistema ya también muy pervertido. Está el Colegio Nacional para los grandes sabios del país. Pero en realidad son pequeñas islas donde tampoco está claro que lo que se reconozca son esas capacidades. Pero hay que organizar las desigualdades y hay que hacer más justa esa escala de reconocimiento. Hemos pasado en este país por gobiernos panistas, por gobiernos priistas, por gobiernos de Morena, algunos estados gobiernos de izquierda que enarbolaba en aquel entonces el PRD. ¿Usted cree que no han sido gobiernos colectivistas? Sí, no lo han sido. Es que muchas veces... ¿El PRI no le parece que ejerció una ideología colectivista? Bueno, si nos vamos a la historia del siglo XX, yo creo que sí tuvo buena parte de eso. Y con buenos resultados. Del 54 al 70, la clase media se duplicó. La clase media que después se convirtió en el puntal del antipriismo. Los salarios alcanzaron en esa década una gran confluencia con los salarios de Estados Unidos, los derechos laborales tuvieron una mejora por el auge sindical. Es una relectura que no hemos hecho de ese tiempo, pero el último coletazo colectivista seguramente fue el gobierno de Luis Echeverría, que promovió una política internacional que se fue gestando desde los años 50. Unas ideas que compartía él con Salvador Allende sobre una política exterior que diera derechos a las colectividades. Pero releer esa historia creo que es necesario para plantear futuros posibles. López Obrador lo hizo, estoy seguro. Tiene echeverristas trabajando con él. Bueno, ya corrieron a Ovalle, que era el secretario particular de Luis Echeverría. Segalmex. Sí, lo corrieron. Fraude, Segalmex. Sí, un desfalco
enorme, cuya historia ojalá algún día se sepa, porque parece estructural al Estado mexicano. ¿Por qué, Gibran? Las campañas... ¿Qué se tiene que saber de esa historia? ¿A dónde fue el dinero? ¿Y para qué se utilizó? En México tenemos un sistema electoral simulado. Todo mundo simula. Entonces tenemos topes de campaña para lo que es ridículos. Entonces, mucha de la gente que nos vea dirá, 900 millones de pesos, ¿y te parece ridículo, Gibran? Bueno, hay que ver cuánto se gastan en realidad. 900 millones de pesos se pueden gastar en una campaña de un estado chico. Es más, en una presidencia municipal. En una presidencia municipal grande, imagínate, ¿cuánto costará la campaña en Ecatepec? Debe costar bastante cara. Hablando en corto con personas de la clase política que se dedican a eso, municipios que tienen como tope de gastos de campaña, 700,000 pesos, gastan 20 millones de pesos. Entonces, de algún lugar sale todo eso. En el PRI estaba claro que Rosario Robles tenía una función de operación electoral. Cuando gana Alfredo del Mazo, todo el mundo le hace una valla y le aplaude en Los Pinos. Y podemos inferir que la estafa maestra le decían, ¿no? Estuvo asociada a lo electoral. Lo que tendría que saberse del caso de Segalmex, que es de un monto superior. 15,000 millones. De 15,000 millones. Está asociado también a las campañas electorales. Y lo que voy a decir no es cómodo de pensar, pero creo que tenemos que considerar en qué medida la democracia y la transición a la democracia es también una de las causas de la violencia. Solo la economía ilegal produce dinero tan rápidamente que pueda mantener un ritmo de competencia así. Y las grandes competencias en campañas electorales requieren grandes financiadores. Y hay legales y hay ilegales. Y en todos los partidos se utilizan. Cuando se está en el gobierno, pues uno puede presumir que los recursos salen del gobierno en alguna medida. Incluso no que le saquen el dinero a las arcas públicas, pero sí que hagan negocios con sus atribuciones. Te doy tal permiso, te doy tanto, pero métele a la campaña de este cuate, ¿no? ¿Usted cree que los ciudadanos tenemos por qué pagar por la democracia? ¿Tenemos que pagar por la democracia? ¿Que nos cueste a nosotros? ¿Que un partido no alcance una mayoría o que sea una luz que ya no se vuelva a encontrar en el camino? La verdad es que sería lo ideal. Pero la política tiene que hacerse con lo que hay. Y lo que hay en México está esa parte de financiamiento público. Pero el sistema de financiamiento de la política es privado. De hecho, es privado. Y ese pedazo público que es importante para el presupuesto electoral han dicho siempre que es por la credencial del elector, tienen cierta razón. Ha hecho siempre que el voto en México sea uno de los más caros del mundo, ¿no? Y ahí se incluye el financiamiento a los partidos políticos. Lo que es terrible es que incluso ese financiamiento se privatiza. Entonces, los gastos los puedes acreditar en comunicación, lo que sea. Te consigues un consultor que sea tu cuate y asignas el gasto del partido a eso. Porque la lana, la gran lana, viene de los patrocinadores de las campañas, de los que tienen intereses en ganar esto o aquello. Entonces es la lana que no se ve. Sí, entonces es el peor de los mundos porque el financiamiento público lo privatizan y los intereses terminan mandando.
repito, en todos los partidos políticos y salvo honrosas excepciones. Habla usted de un punto muy importante, el tema de la delincuencia, de lo que genera esa economía informal, esa economía de concesiones no hablemos de empresarios, hablemos de grupos, y en esos puede haber grupos delincuenciales. Ya rebasó cualquier expectativa de paz que pudiésemos haber tenido, no solamente con los gobiernos panistas, priistas, sino ahora morenistas. Es terrible las desapariciones, es terrible los secuestros en las sierras de Guerrero, de Chiapas, es terrible los feminicidios. El tejido social se desquebrajó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese Morena que nos iba a dar seguridad a todos los mexicanos y mexicanas? Y que también le quiero preguntar, usted al principio de este gobierno era un fiel creyente de Morena. ¿Qué pasó, Gibran? Sí, ferviente seguidor. Yo creo que renunció a pensar. Y la decisión más importante que toma un gobernante es con quién gobierna. Esa es la más importante. Entonces creo que el rumbo del gobierno se selló con las primeras decisiones. Te voy a contar un caso que conocí desde adentro. ¿Qué vamos a hacer con la salud pública? Prometimos salud universal. Había dos opciones. El IMSS es la institución más grande de salud del país. El planteamiento de Germán Martínez, que yo acompañé, fue universalizar por medio del IMSS Bienestar. En lo rural está muy asentado el IMSS Bienestar. En lo urbano había que inventar un nuevo esquema, con finuras de política pública, porque es un esquema que depende mucho del voluntariado. Entonces, en lo rural funciona, pero en la ciudad iba a tener complicaciones. Yo le había planteado a Germán una serie de cosas sobre servicio social, jubilados, minucias en las que no hace falta entrar. Y por el otro lado, Carlos Ursúa propuso lo del INSABI, más bien por motivos de gasto y porque yo creo que le tenía miedo a los costos del sindicato del IMSS. O sea, ¿el creador del INSABI es Carlos Ursúa? Sí, él abogaba por esa opción que se planteó desde la Secretaría de Salud también, porque querían tener el control. Hay una pugna natural entre el IMSS y la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud tendría que regular, pero siempre que están ya en el cargo. Los secretarios de salud son así que tenemos 3, 4, 5 hospitales de alta especialidad y no mandamos sobre el sistema de salud. Es una rencilla, de nuevo, estructural a cómo es el sistema de salud en nuestro país. Y ahí se tomó la decisión del INSABI, advertimos que iba a fracasar. Yo era secretario general de un organismo internacional. Hicimos una nota de por qué no debía ser esto así. No sé. Y pues pasó lo que pensábamos. O sea, la Secretaría de Salud de Hugo López-Gatell y del secretario. Sí, aunque el INSABI siempre estuvo en manos del presidente de la República, digamos, de su grupo político más cercano. Diversas islas en la administración pública funcionan de manera directa con la presidencia. No pasan necesariamente por esa estructura institucional. Yo creo que López-Gatell no tuvo nada que ver con el INSABI. Yo creo que todo eso se decidió siempre en la presidencia de la República. Y bueno, vuelvo a eso. Entonces, ¿Pero fue una decisión reflexionada o fue en función de esa pugna con el gobierno anterior y decir de aquí para acá empieza todo de nuevo y no importa el costo en vidas humanas y ni tampoco en dinero? Sí, por eso digo que se renunció a pensar. Yo sí creo que tenía que quitarse el seguro popular, que era un mal esquema y que había favorecido la corrupción. La cosa es cómo lo haces. Exacto. Y te decía que yo creo que el presidente sí conoce muy bien el echeverrismo y que tenía la ilusión de que
el tablero de control de la presidencia seguía siendo el de aquellos años. Entonces, por eso ofrecía cosas tan tajantes como acabar con la corrupción, como universalizar la salud, etcétera, etcétera, sin advertir que la presidencia que tenemos hoy es mucho más débil porque el neoliberalismo trajo una nueva economía política. El presidente nunca ha mandado sobre los poderes económicos, pero sí los influía de manera muy importante en el pasado. Ahora esos jugadores son desconocidos para los gobiernos, son gigantescos, no los entendemos. Podemos entender el discurso de la izquierda en el mundo y tenemos algunos indicios de cómo está configurado el poder. Por ejemplo, la industria farmacéutica sí ha moldeado el desarrollo de la medicina y ha impedido que avancemos en medicina preventiva. Eso es cierto. Las farmacéuticas tienen muchas prácticas terribles que hinchan los bolsillos de unos cuantos. Pero el entramado de la economía política de la salud es mucho más complejo que eso. Entonces no le puedes pegar con el garrote a las farmacéuticas mexicanas, luego ir a comprar en el exterior, terminar... Que además terminas regresando a esa misma práctica. Sí, tenías que haber comprendido antes la logística del suministro, cómo tiene que ser. Y se pudo haber creado un centro nacional de abasto como el que hay en Chile, a pesar de su neoliberalismo. Y tenía que entenderse también la propiedad intelectual y la regulación sanitaria. Esas tres cosas. Y como se concentraron en la pelea con las farmacéuticas mexicanas, desatendieron lo de la propiedad intelectual. Es más, se metió una ley que nadie vio cuando pasaba, fortaleciendo el poder de las farmacéuticas, pero todo el mundo estaba ocupado pegándoles. Y entonces esas otras cosas importantes nunca se quisieron entender. Okay. Entonces cuando uno ve que esas cosas que son fundamentales para gobernar no se están entendiendo y se están tomando esas decisiones sin entender, uno empieza a hacer críticas más duras. Mi primera crítica dura fue lo del sistema de salud, muy temprano en el sexenio. Y presentábamos... ¿Hubo voces que le decían, ¿por qué criticas así? ¿Te van a hacer de lado? Siempre, siempre. Sí, y bueno, ha sucedido. ¿Lo amenazaban? ¿Conoce parte de este grupo selecto de Morena? Mira, la verdad es que yo nunca he pertenecido a la crema innata de Morena. En ningún lado, ¿eh? Pero lo defendía a usted, Gibran. Sí. Y mi pregunta sería, ¿qué era lo que usted admiraba de Andrés Manuel López Obrador? Admiraba a Andrés Manuel, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Siendo yo, pues primero un niño y después un adolescente, para mí hubo una cosa que fue muy impresionante, que hizo el primer año. No sé si tú te acordarás, que su promesa fue terminar las obras que habían iniciado los gobiernos anteriores y que estaban abandonadas. Y lo hizo el primer año. Entonces, a mí me cambió la vista de la ciudad. Ver esa serie de cambios con un López Obrador que además era mucho más pluralista. Se llevaba bien con la oposición. Solamente Arne le hacía los cacerolazos y cosas así por el estilo. ¿Había diálogo? Sí, claro. ¿Usted cree que es importante el diálogo con la oposición cuando eres quien ejerce el poder? Claro. Cuando fue el movimiento de desafuero, una de las cosas que provocó la efervescencia fue que el presidente dejara de ir al Congreso a entregar el informe y a dar su discurso anual. Okay. Y una de las cosas que se prometió era que eso se volvería a hacer cuando hubiera normalidad política.
Es decir, cuando no proscribieran a ningún jugador del terreno democrático. Y ganamos en 2018. Y entonces yo dije, pues ahora sí va a haber normalidad democrática. Que puede ser aburrida, pero es necesaria. Y pues no hubo. Fue más importante lo que se hizo el negativo, es decir, logramos que Fox no entregara el informe, pero eso se volvió costumbre. Se volvió costumbre y López Obrador no puede ir a debatir con los diputados. Eso es bastante preocupante. Hay espacios de diálogo republicano, creo que más en el Senado de la República, pero ante el crecimiento de las redes sociales y la espectacularización de la política, la tribuna se ha vuelto un lugar importante para el show. Y entonces hay que ver cómo va a salir uno en la tele. Y si se disfraza uno de dinosaurio, o si hace performance, gritando. O sea, la superficialidad impera sobre la política. Si se amenazan con videos íntimos en el Senado de la República. Entonces no hay diálogo del presidente con la oposición, pero tampoco de la oposición con el presidente. Salvo una minoría muy pequeña que lo han intentado, Germán Martínez y el Grupo Plural, un movimiento ciudadano que ha votado a veces a favor, a veces en contra, pero el espacio mediático polarizado y a la busca de clics y fama provoca que esa esencia de la política, que es construir voluntad colectiva, se deje de lado y estemos en la frivolidad y en el espectáculo. Recuerdo que Marcelo Ebrard precisamente comentaba de que había que generar condiciones para el diálogo con la oposición. Uh-huh. Y creo que fue muy cuestionado en su momento. Fue muy cuestionado. Ricardo Monreal fue muy cuestionado. Ricardo Monreal debate durísimo con la oposición. Pero también habla con la oposición porque es un, bueno, ya no, pero era un legislador. Nada más que en Morena no es popular lo que no diga el presidente. Si el presidente hubiera dicho, abramos un gran diálogo nacional y convoquemos a la oposición, es más, invitemos a los que quieran sumarse a Morena, lo que se ha hecho, pero mal, ¿no? Por candidaturas nada más. Todo el mundo le habría entrado a eso. Pero como el criterio propio escasea en buena medida en Morena, es importante la fe, pero lo es en todos los movimientos políticos. Y una de las cuestiones por las que un dirigente político tiene poder es porque las personas confían en que el dirigente ve algo que los demás no están viendo. En Morena esa lógica se radicaliza. Entonces hay que hacer lo que está viendo el presidente. Y si la iniciativa no viene de él, es una iniciativa autónoma de alguien más, hay que sospechar de ese alguien más. Y esa dinámica ha generado lo que yo he llamado una conspiración de mediocres. Todo mundo acepta el talento en cuanto esté subordinado a la mediocridad, en cuanto no alce la voz, que sirva para operar las cosas, pero no para decidirlas, para proponerlas. Y esto de que en Morena vale mucho más la lealtad que la capacidad, que ha dicho el presidente con todas sus letras. Eso me lleva a avanzar con una terrible desconfianza. Sí, ¿no? sí. ¿Se puede avanzar en la vida desconfiando de todo y de todos? No se puede. No, la base de la sociedad es la construcción de confianza. Y los gobiernos en ese sentido tienen que ser guardianes de la confianza, no sembrar la desconfianza. Entonces en política sucede lo mismo. En los viejos partidos del siglo XX, de izquierda y de derecha, se generaba un ambiente de una confianza en cosas mínimas, de formas por lo menos, ¿no?
Y estos partidos avanzaron y construyeron grandes cosas. Al PRI le pueden regatear lo que sea, pero no la educación pública. Esa construcción de confianza política que permitía embarcarse en grandes proyectos sin el temor de que los siguientes, de que los sucesores los echaran para atrás, es la base de la mejora de la vida colectiva que vimos en el siglo XX. En cambio, con el ambiente de desconfianza que se genera de que cualquier disenso es una traición, lo que incrementa es la incertidumbre sobre los acuerdos. Entonces, con desconfianza, tienes que acabar el Tren Maya en este sexenio, porque quién sabe si el que viene sea un traidor y no quiere acabarlo y se tiró el dinero y ya. Con desconfianza, entonces hay que imponer desde el gobierno una candidata, porque quién sabe si gana otro, quién sabe qué va a hacer con nosotros, nos va a perseguir, ¿no? Con desconfianza empieza la dinámica destructiva. Es una dinámica que yo creo que sí empezó con lo del desafuero. La desconfianza de que dejar ganar al partido de izquierda o de que tuvieran un candidato fuerte que generó este círculo de agravios. Los antropólogos le dicen reciprocidad negativa. Pero creo que una historia contemporánea de México tendría que contar el desafuero, la guerra contra el narco de Calderón. Bueno, el desafuero, la elección sucia, el fraude electoral. Yo creo que sí hubo fraude electoral. El gobierno de Calderón, el enfrentamiento, la legitimación y una serie, y la política vista como una sucesión de agravios. Entonces ya yo te voy a meter a la cárcel a ti, como le dijo Anaya a Enrique Peña Nieto. Y entonces Peña moviliza el aparato del Estado para demostrarle quién manda y se pierde este componente que tuvimos muy brevemente entre el 97 y el 2003, 2004, de civilidad política. Ahí empezó la desconfianza y hoy es el reino de la desconfianza. Y en Morena eso se radicaliza porque es toda una relación personal. Y entonces, Gibran, ¿por qué abrir, el presidente da a conocer las corcholatas hace 3 años y agarra su sombrilla y la abre? Y dice, pues ahí están todos los que quieran participar para estos comités de defensa de la Cuarta Transformación, que además tenían que tener claro que era defender la Cuarta Transformación. Y en ello, pues confía Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto y todos los que se inscriben, en la confianza de que se iban a llevar a cabo encuestas que iban a garantizar limpieza, transparencia. Marcelo Ebrard dice, no es cierto, no, ni hubo equidad, ni hubo transparencia. Sí, la desconfianza que se ha ido construyendo siempre es desconfianza del otro. Entonces hay un núcleo de confianza. ¿Por qué le tiene desconfianza el presidente a Marcelo Ebrard? Fue su secretario de Relaciones Exteriores, fue quien fue a arreglar el tema de la vacuna cuando no teníamos vacuna. ¿Por qué? Lo acompañó durante años en este camino político. Porque sabe de política y porque en las relaciones políticas a veces hay una serie de agravios que se acumulan y que revientan cuando el otro está en el poder. Entonces, al ser un tipo que además sabe cómo operar las cosas, que tiene una capacidad para lidiar con sus adversarios formidable. Lo único que creo que no hace bien, bueno, quién sabe,
es la política territorial, pero es un político muy completo. Sus enemigos, pues algunos se jubilaron de la vida pública, pero Marcelo Ebrard es un tipo de cuidado, ¿no? Si estás mal con él. Entonces, yo creo que puede haber cierto temor en eso, que Ebrard lo sospechó, y por eso, como una muestra precisamente de confianza, ofreció crear la Secretaría de la Cuarta Transformación, ¿no? Como decir que le iba a respetar su gran parcela de poder al actual presidente Lo leyeron mal. López Obrador. Sí, y bueno, la reacción fue de todos modos no confiamos en ti, ¿no? La reacción mediática, la carta de que yo no aceptaría de parte de Andrés López Beltrán. Yo creo que eso Marcelo siempre lo ha sabido. Y yo creo que entró al proceso de la encuesta con desconfianza. Todo el proceso fue de desconfianza. Sí. Señaló que hubo grupos, señaló la inequidad de estos grupos que incluso el día de la elección operaron a favor de la candidata. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿cuál es el destino que le toca a Marcelo en este momento? Yo creo que Marcelo... O el que va a decidir, no el que le toca, el que va a decidir. Yo pienso que Marcelo agotará las vías en el partido, en el Poder Judicial, y tomará una decisión. Marcelo Ebrard tiene que ver al futuro. Es lo único que le queda. No puede ponerse a pegar al presidente López Obrador porque fue su secretario de Relaciones Exteriores todo el gobierno. Entonces, lo que se haya hecho bien y se haya hecho mal en el gobierno, pues lo vio. Entonces, tiene que hablar de futuro. Yo creo que eso es también una oportunidad para que el discurso político salga de la confrontación estéril. Y yo pienso que él va a aprovechar la oportunidad. Sí lo veo participando en el proceso de Movimiento Ciudadano. Ojalá, yo siempre digo, ojalá se anime. O sea, salir de Morena y ser candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Tal vez te lo digo porque a mí me gustaría. ¿Usted participaría con él? Tendría que hablar con él, pero sí, digamos que sí es una opción que me entusiasma más que Claudia Sheinbaum, y sobre todo la gente que acompaña a Claudia Sheinbaum, que han sido muy sectarios y han ido aplastando a todo mundo. Pensaron que iban a hacer lo mismo con Ebrard, porque las encuestas siempre han sido un gran engaño en Morena. Muchos nos hemos dado cuenta, nos hemos ido dando cuenta desde Monreal en el 2018 hasta los que participaron para ser diputados en el 2021, y notaron que, bueno, todos los diputados que querían la reelección, se las dieron, pero porque ganaron su encuesta, ¿no? Cuando algunos ni fueron a visitar sus distritos. Confiaron en que le iban a hacer lo mismo a Marcelo, pero Marcelo, de manera muy inteligente, hizo una red territorial que documentó todo lo que están haciendo. Claro. Y esa documentación nunca la habíamos tenido. O sea, él lo puede decir con las pruebas. Y que de esa denuncia salga una propuesta, repito, sin pelearse, porque no se puede, porque ha sido corresponsable en este gobierno, sí plantear una campaña en otros términos. Es a mí lo que me gustaría. Por eso, ojalá lo reflexione. Y aunque el tono de la política está muy feo en estos momentos, es una oportunidad que no va a volver a tener. Entonces, está en él decidir si reedita a Manuel Camacho Solís o si intenta ser presidente de la República. Gibran, usted es doctor en ciencia política, es un hombre que ha conocido de la administración pública, es un hombre que ha tenido una trayectoria política. Tiene usted 33 años.
¿Cómo plantea este México? ¿Cuál es el México que usted quisiera en 10 años? Muy modestamente, un México donde la muerte no sea el rasgo fundamental de la vida colectiva, la muerte y la violencia, y donde los niños tengan educación pública, un hogar seguro y acceso a salud. Va a ser muy complicado arreglar el país para todos. Sin una gran reforma fiscal y sin generosidad de los empresarios, no alcanza. Quizá lo que te digo es mi sensibilidad de padre novato, pero creo que si queremos empezar a arreglarlo, tenemos que empezar a arreglarlo para los niños. El centro de la política tienen que ser los niños, porque de eso va a depender, no sé si soy muy dramático, pero la viabilidad del país. De aquí a 2050 tendrá lugar una transición demográfica que nos llevará a ser un país de viejos. A esos viejos que seremos nos va a mantener el gobierno, por lo menos para sobrevivir, si la pensión implementada por el presidente López Obrador continúa. Eso es una carga fiscal creciente que en este momento ya empieza a ser poco viable. Imagínate lo que significará en 2050, sumado a la crisis del sistema de pensiones que ya existe. Los niños de este momento... Tan solo las pensiones se llevan 2 billones de pesos. Sí, es otra de las cosas que no se quiso atender. Hicimos una propuesta también de reforma en materia de pensiones. López Obrador abrazó la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, la crisis más bien se ha ignorado. Los que van a cargar con eso son los niños de hoy. Y los niños de hoy son niños de pandemia, son niños con rezago escolar, son niños con libros de texto que son muy malos, esos libros de texto. Víctimas de la violencia, huérfanos. Desaparecidos. Desplazados. Tenemos que atender a esos niños, tenemos que atender su salud mental, tenemos que remontar el retraso en leer y en escribir de estos años de pandemia. En eso tendríamos que estar y no estamos. Entonces, con eso me conformo, con que deje de ser un país con la muerte como principal signo identificador, que no lo queremos ver ahorita. Lo vemos si pasa en Israel, en Gaza, pero no lo hemos querido ver en México. El presidente se niega a creer que eso sea la realidad. Yo tengo cada vez más conocidos con familiares desaparecidos, incluso aquí en la zona metropolitana. Al presidente, como a todos los presidentes, su grupo cercano lo tiene aislado de la realidad. Pero tendrá que llegar el momento en el que miremos hacia atrás y en el que los capitalinos y los citadinos, yo creo que de las principales 10 ciudades del país donde se hacen los medios de comunicación, empecemos a mirar al resto de ciudades, a las otras 140 ciudades medianas del país, donde la violencia sí es un hecho cotidiano y frecuente. Ese momento tendrá que llegar y tendremos que construir país desde ahí para el futuro. El problema es ese, cómo llegamos con país de aquí a 2050 para que esto siga funcionando, aunque seamos una sociedad de viejos. Muchas gracias por esta entrevista, doctor Gibran Ramírez. Gracias. Gracias por a usted, estar aquí Adriana. en El Dedo en la Llaga.